Bien, muchas gracias. Pues sí, vamos a dar un breve repaso al estado de la nación, entendiendo por nación el mundo. Pero antes de dar una visión global, unas pinceladas sobre México, ¿de acuerdo? Bueno, discutiendo con mi equipo en Ciudad de México, pues lo que vemos es, en temas de coronavirus, sin cambios en los semáforos desde la última vez que nos vimos. Seguimos en 18 estados en el país en semáforo rojo, 14 estados en semáforo naranja. Los datos a nivel de contagios y muertes siguen escalando, siguen siendo altos. No ha habido una mejora y es preocupante porque la semana pasada estábamos en el número de pruebas, de tests PCR en México, el más bajo. Entonces, que tengamos un número de pruebas más bajo en los últimos meses y, sin embargo, el número de casos positivos siga subiendo, es preocupante. Significa que el país está subestimando claramente el problema. Y eso no es bueno. Hemos alcanzado en el país a 500.000 contagios y el número de muertes hemos alcanzado la cifra de 60.000 muertes. Por lo tanto, la situación desde el punto de vista del coronavirus en México no es buena. Quizás la única buena noticia sea que existe el convencimiento de que, pase lo que pase, pues no se van a alterar los planes de reapertura económica en el país. Las revisiones, o sea, no somos capaces de decir cuántos estados van a estar en luz naranja y cuántos que están hoy en luz naranja van a pasar a luz amarilla. Es difícil decirlo a nivel estatal porque las revisiones son a nivel municipal, ¿no? Entonces, cuando dentro de un estado muchos municipios pues logren pasar de color de semáforo, pues entonces irá el estado detrás, ¿no? Entonces habrá que esperar. La buena noticia es quizás sea dos cosas, ¿no? Uno, pues las revisiones son semanales, lo que significa que hay una predisposición a rápidamente, a la mínima que veamos una mejora de los datos, pues a cambiar de luz de semáforo y acelerar la reapertura económica. Y en segundo lugar, también positivo está el convencimiento de que pase lo que pase, no se van a alterar los planes de seguir reabriendo, ¿no? El COVID es una realidad y el país pues parece asumir que tenemos que convivir con ello, ¿no? Yo creo que es lo correcto. Por tanto, esto en cuanto al coronavirus. Vamos por detrás de la curva en México. Me gustaría ver en México, pues como en otros países sí que observamos, pues que hay una sensación de control, ¿no? En Europa mismo hay un control generalizado, hay países que lo hacen mal, solo hay un país que lo está haciendo mal, es España, donde realmente se ha demostrado una pésima gestión de la enfermedad. Fíjense que en el último mes, si comparamos España con Italia, en España ha habido 60.000 casos en un mes y en Italia 7.000. Claro, esto solo puede ser debido a una cosa, ¿no? Y es que nos hemos dormido en los laureles y España ha hecho una pésima gestión. Esto es peligroso porque España está recibiendo fondos de la Unión Europea precisamente bajo el título de fondos de ayuda a aquellos países más afectados por el coronavirus. Pero claro, estos fondos de ayuda se dan siempre y cuando haya una gestión efectiva, pero es que no hay gestión. Entonces es deprimente, ¿no? Ver cómo hay países, entre ellos España y México, pues también va detrás, ¿no? En el control efectivo, ¿no? Y tenemos identificados muy bien cuáles son las problemáticas, cuáles son los países que lo hacen bien y por qué lo hacen bien, y cuáles son los países que lo hacen mal y por qué lo hacen mal. ¿De acuerdo? Tiempo han tenido todos los países para reorganizar una estrategia de seguimiento del coronavirus, seguimiento, detección y trazabilidad. Y hay muchos que no lo han hecho. Entonces, estos pues quedan detrás y tendrá un impacto.
un impacto que será costosísimo en economía, en datos económicos, en PIB y por tanto en riqueza y por ende en activos financieros. Bien, esto en cuanto al coronavirus a nivel mexicano. Seguimos en México con política. Bueno, en política, pues de cara a las elecciones del año que viene, pues es de suponer que va a haber un endurecimiento, va a haber un uso de ciertas estratégicas y prácticas de desprestigio. Me estoy refiriendo al caso de las coimas, las mordidas, llámenle como quieran, ¿no? Que está siendo pues, utilizado como una herramienta electoral, ¿no? Y esto, sin duda alguna, tendrá un efecto sobre la prima de riesgo de los activos mexicanos. Ya tenemos declaraciones del exdirector de Pemex mencionando directamente al expresidente como, bueno, pues como uno de los beneficiados de este esquema de coimas, ¿no? No sé si ustedes le llaman coimas, comisiones, ¿no? Este señor no está ni tan solo encerrado en la cárcel, a pesar del reconocimiento implícito de este tipo de delitos, en lo que ya se empieza a llamar como el caso Petrobras mexicano, pues no está en la cárcel, lo que sugiere que está siendo utilizado como un arma electoral por parte del gobierno, no les descubro nada. Y lo que a mí, leyendo entre líneas, pues me sugiere que seguirá siendo utilizado y por lo tanto este será un suflé que irá subiendo, irá haciendo ruido y no precisamente ruido del bueno. Por tanto, creo que los activos mexicanos pueden tener por ahí, probablemente vayan a tener por ahí una fuente de inestabilidad en los próximos meses a medida que nos acerquemos a las elecciones. Por lo tanto, negativo desde ese punto de vista también. ¿Qué puede compensar estas noticias negativas, estas fuentes de inestabilidad para los activos mexicanos? ¿Qué puede compensar y impulsar un poco hacia arriba? Bueno, la política monetaria, ciertamente con el Banco Central con tasas todavía en el 5%, pues son de las más altas del mundo, significa que hay un margen para bajar tipos de interés y, por tanto, impulsar el uso del dinero, es más barato, y con ello la economía y con ello los mercados, o directamente bajando los tipos de interés, lo que haces es reducir el atractivo de la alternativa a los activos de riesgo. Si bajan los tipos de interés, los bonos y las obligaciones pierden brillo. Por tanto, ganan en atractivo el resto de activos considerados de riesgo mexicanos, como puede ser la bolsa, los mercados de equity. Entonces, hay un cierto margen de ayuda por parte de la política monetaria del Banco Central, pero menos, cada vez menos, señores, porque se está acelerando la inflación en México, estamos en el 3,6%. Como saben ustedes, el rango de gobierno es 3% más menos 1%, por lo tanto el tope es el 4% y estamos en el 3,6%, lo que significa que si esto sigue así, el Banxico no va a poder bajar tipos de interés mucho más. Lo positivo quizás sea que con una inflación al 3,6% y unas tasas al 5%, tenemos una tasa real de 140 puntos básicos, que hay muy pocos países en el mundo que tengan una tasa real positiva de 140 puntos básicos. Por lo tanto, si hay un banco central que tiene algo de margen para bajar, es Banxico, pero cada vez es menos margen, lo que significa que esta fuente de apoyo para los activos existe, pero cada vez es menor. Por tanto, no esperen un gran apoyo por ahí. En cuanto a la política fiscal, tampoco esperen un gran apoyo porque la administración López Obrador sigue con su estrategia de no deteriorar las finanzas públicas en demasía, no incurrir en grandes programas de gasto público de apoyo. No ha habido estímulos para el COVID, no los habrá. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, no espero nada tampoco. ¿De acuerdo? Y quizás lo que sí me preocupa sea, en México, y con esto acabo, pues esa vuelta a la soberanía energética
con el anuncio reciente de las últimas horas de la administración Obrador de dar, alcanzar un control efectivo de todo lo que representa el sector energético, dar marcha atrás con todas las reformas energéticas de aperturismo o apertura energética, de manera que players extranjeros puedan venir a invertir en el país en los campos de exploración y explotación, atraer capitales y monetizar ese activo, ese commodity. Y en esto se acabó. López Obrador ya lo ha dejado muy claro, se van a respetar los contratos que ya están firmados, pero a partir de ahora ninguno más y todo va a pasar otra vez de nuevo por Pemex. Esto es una fórmula fallida, no sé por qué se vuelve a insistir en fórmulas fallidas, y es algo que no me gusta, no nos gusta, porque supone un freno a la inversión extranjera en un campo que es muy absorbente y requiere mucho capital. Por tanto, estaríamos hablando de muchas y grandes inversiones. No, pero esto se ha frenado y es malas noticias. Algunos contratos que ya están firmados se mantienen, pero estas empresas que ya firmaron adivinen lo que va a ocurrir con las proyecciones de inversiones futuras, pues se van a frenar en serio. Por lo tanto, esto es una mala noticia. Desde ese punto de vista, y acabando con México, el equity tenemos un punto de salida para el mercado en 40.000, estamos en 38.000, lo que significa que en 40.000 nosotros ya es el límite en el que vamos a vender, en el que ya no podemos justificar más subidas este año. De hecho, tenemos un punto razonable en 36.000, lo hemos pasado. No es cuestión de venderlo todo porque hayamos pasado el nivel razonable de 36.000, pero es cuestión de decir, bueno, estamos por encima del nivel razonable, estamos en 38.000, pero bueno, esto ya ocurre, ¿no? Los mercados se van un poco por encima del nivel razonable, la historia está en calcular el margen, el colchón de razonabilidad, ¿vale? Y nosotros tenemos el límite en 40.000, en donde ya habríamos cruzado la línea de la razonabilidad. Eso significa que nos queda tan solo un 3% hasta esa línea de razonabilidad, que es ciertamente muy poco y por lo tanto la conclusión es que no. El mercado de equity mexicano no es un mercado que nos gusta. Estamos en la zona alta de la razonabilidad, por tanto muy cerca de una cotización del todo irracional. No es el mercado en absoluto que nos ofrece mayores potenciales. En cuanto al Forex, pues nada, sin cambios, mantenemos un nivel central en 23,5, está en 22,3, me sorprende un poco la fortaleza, creo que eso se debe a la respuesta fiscal de la administración Obrador, ¿no? Es un gobierno, esto hay que decirlo, hay que reconocerlo, es un gobierno que no permite el deterioro masivo de las finanzas públicas que pueda desembocar en una crisis de deuda, ¿no? Y eso se recoge en una cierta fortaleza de la divisa. Lo que pasa es que el peso mexicano también recibe apoyos del exterior por cosas que nada tienen que ver con lo que ocurre en México. Saben ustedes que el peso mexicano es una moneda benchmark para todos aquellos que invierten en mercados emergentes. De manera que si yo tengo una exposición a muchos mercados emergentes y quiero cubrir mis riesgos de divisas en muchos mercados emergentes, tengo dos opciones. Cubrir divisa a divisa, cosa que es muy costosa, porque hay muchas divisas que son ilíquidas, o agarrar una moneda que sea representativa de todos los mercados emergentes y a tomar una posición de cobertura. Bien, el peso mexicano es esa divisa, ¿verdad? Y en este caso, como estamos en recuperación a nivel mundial, aunque en México no lo parezca, pero estamos viendo cómo se están recuperando en V muchos agregados económicos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, Singapur, con un 50% de repunte en ventas minoristas. En Asia están recuperando muy fuerte, ¿vale? Entonces la gente vuelve a exponerse al mundo emergente y, bueno, pues utilizando una moneda benchmark, pues en vez de comprar muchas monedas emergentes, compran una, ¿no? Y es el peso mexicano, ¿de acuerdo? O lo que tenían cubierto, pues lo descubren, esas posiciones cortas las deshacen y vuelven a estar largos. Entonces, al deshacer posiciones cortas, eso supone un apoyo o un impulso para el peso mexicano. De todas maneras, están 22,3, nosotros nos sentimos más cómodos con un nivel de cierre de año en 23,5, que es lo que calculamos que
podría ser un fair value, ¿vale? Y en cuanto a los bonos mexicanos, pues no nos gustan. ¿Por qué? Bueno, en local, el bono mexicano 10 años, nosotros creemos que tiene que estar en un spread contra el Treasury en 500 puntos básicos. Como creemos que un punto razonable para el Treasury no es el nivel actual de mercado, que son 0,60, sino que sería un 1,20, significa que un 1,20 más 500 puntos básicos sería para el bono mexicano 6,20. Ese es el nivel de TIR en el que nosotros entraríamos, 6,20, no en el 5,7 actual, ¿vale? Misma lectura, misma ejercicio para el bono mexicano en dólares a 10 años. Tenemos que esperar a que suba un poco la tasa hasta el 3%, hasta el 3,70 es en donde entraríamos, antes no entraríamos. Cierro el capítulo mexicano, un poco en deferencia al oyente, que estoy convencido de que también quiere escuchar cuál es nuestra opinión para los mercados, el mercado mexicano. Vamos un poco con el nivel global. A nivel global tenemos en Estados Unidos, pues lancé un mail la semana pasada titulado "La economía norteamericana tiene piernas". O sea, tiene recorrido para seguir mejorando. Y lo corrobora el hecho de que tuvimos un excelente dato de ocupación el viernes pasado, 1,8 millones de nóminas. Bueno, de alguna manera significa que, a pesar de todo el ruido del coronavirus, del número de casos que parecía que no se podía frenar, ahora se ha frenado y ha mejorado, ha bajado, lo que abre las puertas a una aceleración de la reapertura, ¿vale? Bueno, pues a pesar del julio nefasto en cuanto a datos y que algunos estados frenaron la reapertura, hemos tenido una ocupación, una creación de puestos de trabajo de 1,8 millones. Lo que significa que el mes que viene, si se acelera la reapertura económica, podríamos estar por encima de los 2 millones. Eso sería fantástico. Porque eso te asegura que todos los trabajadores que han sido capaces de conservar su trabajo, pero que se han apretado el cinturón porque veían que habían despidos. Entonces apretaron el cinturón y llevaron la tasa de ahorro al actual 17% sobre la renta disponible, que es una cantidad enorme. Bien, cuando vean que ahora se han creado 1,8 millones de trabajos y que el mes que viene puede estar por encima, entonces se relajarán todos estos ahorradores y pondrán todo ese 17,7% de ahorro sobre renta disponible encima de la mesa, y eso puede hacer disparar el consumo. Punto número 1. Punto número 2. El acuerdo, es verdad que se acaban las ayudas del cheque de los 400, 600 dólares semanales de ayudas para los desempleados o para la gente que cobraba menos de 50 o 60 mil dólares. Es verdad que se acaba, pero viene un nuevo programa que a tenor de las cotizaciones de los futuros y de los mercados, pues ese programa está al caer. El programa fiscal que va a suponer nuevas ayudas para la gente del orden de 400 o 500 dólares semanales para la gente que gana menos de 40 mil dólares, lo que significa que tenemos consumo asegurado para 4 o 5 meses. Si con eso somos capaces de, mientras se reabre la economía, pues de volver a agarrar el ritmo de las contrataciones y todo esto, pues volveremos a tener una tasa de paro pues claramente por debajo del 10%, calculo que entre el 9 y el 8% en los próximos meses, ¿vale? Eso sería muy bueno, ¿vale? ¿Esto supone un impulso definitivo para las aspiraciones de Donald Trump para ganar las elecciones? No lo sé. Efectivamente supone un impulso. Una mejora de los datos siempre es un impulso para la administración que está en la Casa Blanca, ¿no?, de cara a las elecciones. Si bien es cierto que las encuestas todavía dan como vencedor a Joe Biden, ¿no? Un segundo. Perdón. Pero las encuestas son encuestas, y las encuestas no sirvieron absolutamente de nada en 2016
Y no sé si volverán a servir de algo o absolutamente de nada en 2010 y en 2020, ¿no? Lo que está claro es que una mejora fuerte de los datos puede ayudar a Donald Trump y eso tendría implicaciones, creo que favorables para los mercados. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la victoria de Joe Biden con su nueva y flamante vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, Kamala Harris, pues supone un incremento, eso supone el riesgo de incrementar los impuestos para las empresas del 21 al 28%. No creo que se lo tomen bien las empresas, ¿no? En cambio, un incremento de las aspiraciones y de las posibilidades de Donald Trump significaría mantener bajas las tasas impositivas para las empresas y eso sería bueno para... creo que el mercado se lo tomaría bien, ¿no? Una pregunta que todos debemos hacernos e intentar responder es, oye, los planes de Biden, planes impositivos, que ya se los adelanto, son incrementar los impuestos hasta del 21 al 28%, pues va a tener vencedores y perdedores, ¿no? Ahora, en principio todos perdedores, porque todos tienen que pagar más, pero hay algunos que más. Entonces ustedes deben saber que hay una serie de sectores que actualmente se están beneficiando de unas estructuras globales que, gracias a las cuales o en virtud de las cuales pagan impuestos fuera, ¿no? Impuestos más bajos, ¿no? En los conocidos como paraísos fiscales, que en realidad no son paraísos fiscales, son estados en donde hay una presión impositiva más baja, porque no hay una necesidad de ingreso fiscal elevada, ¿no? Bueno, se les llama paraísos fiscales. Si hay paraísos fiscales significa que hay infiernos fiscales. Entonces, Joe Biden quiere convertir Estados Unidos en un poquito más infierno fiscal de lo que es hoy. Entonces, si lo hace atacando a aquellos sectores que están con sus headquarters fiscales fuera de Estados Unidos, y estos sectores son tecnología, farmacéuticas, industrias de biotecnología. En esencia, estos son los sectores que se están beneficiando de tener la residencia fiscal fuera. De estos sectores pueden sufrir. Entonces no sabemos si la administración Biden va a ir a por estos sectores y va a intentar cambiar esta estructura y les va a obligar a trasladar su residencia fiscal. Entonces tendrían un problema. Si no lo hace y sencillamente dice, no, yo subo los impuestos del 21 al 28% para todos y no toco nada más, entonces precisamente esas empresas serán las más beneficiadas porque serán las que menos pagan, ¿vale? Por tanto, hay que estar muy vigilantes a cuál va a ser la estrategia fiscal de Joe Biden, no solo en términos de incrementar impuestos, sino en términos de buscar y atacar a sectores específicos que tienen una estructura de residencia fiscal fuera, ¿no? Bien, en cuanto a Estados Unidos, poca cosa más. La recuperación está yendo bien. Tuvimos el peor dato de PIB de la historia, menos 30 y pico % anualizado, sin anualizar y por lo tanto comparado con las empresas, con los estados, los países europeos, fue mejor en Estados Unidos, fue mucho mejor en Estados Unidos que en Europa. Pero bueno, a pesar de ello, tuvimos en todos los países pues el peor dato de la historia, incluso peor que en el crack del 29, ¿no? Pero bueno, tuvimos un mal dato y eso es hablar de la historia, porque el segundo trimestre ya queda muy atrás. El segundo trimestre pues engloba abril y mayo, que fueron nefastos, ¿no? Tuvimos el peor dato de la historia y eso significa que vamos a tener el mejor dato de la historia en el tercer trimestre. No les quepa la menor duda que vamos a tener un rebote increíble en los PIBs, en los GDPs, de prácticamente todas las economías occidentales, también de Estados Unidos. No lo sé cuánto será, pero si el dato anualizado, quarter on quarter anualizado, pues en el segundo trimestre fue del menos 35, pues en el tercer trimestre pues probablemente vaya a ser del más 20 y pico, que será increíble también. Y para el cuarto trimestre esperamos entonces un dato también positivo, aunque con una ralentización.
Les voy a adelantar una serie de estimaciones ya para el conjunto del año a nivel mundial, también México, ¿de acuerdo? Y para que vean un poco cómo puede acabar el 2020 y lo que puede ser el 2021, cuáles van a ser los vencedores y los perdedores, ¿no? De cara al 2020, el mundo va a acabar bajando en torno al 5% en PIB, el mundo. Dentro del mundo, pues van a haber grandes perdedores. México va a estar entre los perdedores. Va a tener una tasa de una caída del PIB de doble dígito, puede ser del 10%. Y va a ser de los peores, la verdad. Según las estimaciones de aquellas firmas que tuvieron mayor grado de acierto el año pasado. Las he analizado todas lo que dicen sobre el 2020, he seleccionado las mejores firmas con mayor grado de acierto y a ver qué es lo que dicen para cada país en el 2020 y en el 2021. Entonces, para México se espera un menos 10% en 2020 de caída del GDP y una recuperación tan solo del 5% para el 2021. Lo que significa que a diciembre del 2021, o sea, si el PIB en 2019 fue 100, en 2020 va a ser 90 y en 2021 acabará siendo 94,5. Por lo tanto, a diciembre de 2021 estaremos claramente por debajo de los niveles normales de 2019. No habremos recuperado. Y es muy probable, siguiendo o viendo esto, que México en 2022 tampoco recupere el nivel de producto real de 2019 y nos tendremos que esperar hasta el 2023. Por lo tanto, esto en cuanto a México. Otras economías, para Estados Unidos esperamos una caída en PIB pues del 4,5, 4,6, 4,7%. Y para el año que viene una recuperación del más 5, más 4,5, más 5%. Por lo tanto, Estados Unidos tampoco recuperará el año que viene el nivel de producto, en 2019, pero sí en el 2022, el primer trimestre probablemente. ¿Vale? Europa peor. Europa va a caer bastante más que Estados Unidos este año. Ya he dicho que en el segundo trimestre los datos fueron mucho peores para Europa que para Estados Unidos. Y Europa puede acabar el año 2020 con una caída del GDP del 7-8%. Para recuperar el año que viene solo un 6%. ¿Vale? Por lo tanto, la foto finish a diciembre de 2021 será, oye, ¿qué país ha recuperado más cantidad de producto? ¿Qué país se acerca al nivel de producto del 2019? Europa quedará por detrás de Estados Unidos. ¿No? Ganadores, pues los ganadores los tenemos en Asia, que han estado mejor preparados para el coronavirus, porque ya sabían cómo prepararse, porque esta gente ya tuvo otros virus, el MERS, el SARS, virus que venían todos de China también. La verdad es que esto parece un despropósito, ¿eh? Hay que hacérselo mirar estos países que exportan estos virus, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? Pero bueno, sea cual sea la razón, los países asiáticos vecinos de China estaban preparados ya. Y por lo tanto, al estar preparados, pues van a tener caídas mucho más suaves, ¿no? La propia China probablemente vaya a acabar este año 2020 con una caída de solo el 1%, solo el 1%, incluso probablemente acabe flat en el 0%, ¿de acuerdo? Corea solo va a caer un 1,5 o un 2%, India va a caer algo más, un 5%, y de cara al 2021 India va a recuperar un 11%, según las estimaciones de los que más saben. Y Corea pues también va a subir un 6%. Y bueno, esta es un poco la situación de previsiones, ¿de acuerdo? Por tanto, es del estado de la nación. Las recuperaciones siguen su camino. A mí me llamaron bastante, no sé, de una forma bastante desagradable, que era excesivamente optimista con la recuperación en V, pero la verdad es inequívoca. Estamos viendo
una recuperación en V de no solo de los mercados, sino también de los agregados económicos. ¿Por qué lo dijimos? Lo dijimos porque aprendimos de la historia. Y sabemos que cuando hay estímulos monetarios, estos son muy poderosos y ejercen una presión muy poderosa sobre todo. Y ha sido así de nuevo. Tuvimos ocasión de verlo en el pasado, desde la década de los 90. Y en esta ocasión hemos visto unos estímulos monetarios como nunca habíamos visto. Por lo tanto, dijimos, pues va a volver a ocurrir lo que ocurrió en el pasado. Es que los mercados y las economías, que siempre sorprenden al alza, yo soy muy darwinista, las economías son como la vida. En las peores condiciones se abre camino el crecimiento. Y entonces esto ha vuelto a ocurrir. ¿No? La situación es buena, es favorable a nivel mundial. Es una lástima que haya países como México que no participan de esta recuperación. Hay que hacérselo mirar también esto. Y esto puede tener connotaciones negativas, sin duda alguna, para los activos. Fíjense como los activos argentinos, que es otra de las economías que parece que quiere aislarse de la evolución favorable del mundo. Los argentinos no van con el mundo, nosotros vamos aparte. Los argentinos siempre van aparte. Tienen una cosmovisión del mundo, en donde mezclan economía e ideología y van aparte. Entonces es una lástima porque esto al final, digamos, deriva en que no se pueden beneficiar de unas condiciones monetarias muy favorables en las que todos los gobiernos y todas las empresas se financian al 0%, ¿no? Y ellos se tienen que financiar al 25 o al 30%. Es un desastre. México no está en absoluto en ese punto, en ese nivel, pero es una lástima que no acabe de subirse al tren de las mejoras. Y esto tiene unas causas que están enraizadas en una visión de gobierno también. Una visión proteccionista, una visión que cierra las puertas a la inversión extranjera, una visión quizás nacionalista. Entonces, bueno, es una lástima, pero la verdad es que es la que es, ¿no? Y es que el crecimiento de la economía mexicana deja mucho que desear. Comparen los agregados económicos de esta economía con los agregados económicos del resto de economías. No estamos viendo en absoluto esa mejoría. Y esto se traslada, sin duda alguna, a los activos financieros. Tampoco estamos viendo la mejoría en los activos financieros. ¿Saben cuánto ha recuperado el mercado de equity mexicano? Desde el mínimo de marzo, un 17,7%. Es un desastre. ¿Por qué? Porque el resto de mercados están en más 40%. Es cierto que cayó un poco menos, pero México, el mercado de equity mexicano, no ha recuperado ni la mitad de lo perdido. Ni la mitad. En cambio, Europa está ligeramente por encima de la mitad. Estados Unidos está no solo por encima de la mitad de lo perdido, sino que está por encima del nivel pre-COVID. Hasta el Bovespa, Brasil, está ya cerca de los niveles pre-COVID. Digamos que ha recuperado un 80% de lo perdido. ¿Por qué México no? Esto es lo que hay que preguntarse. Y mientras no haya un cambio radical en una visión de gobierno, pues no habrá un cambio de patrón. Y es por eso que concluyo que el mercado mexicano no es de los que más nos favorece o de los que más nos gusta. Dólar. Ya que el dólar es algo que afecta sobremanera a los mercados emergentes, dentro de los cuales incluyo México. Un dólar fuerte representa la muerte para los mercados emergentes en general. Básicamente porque los mercados emergentes se endeudan en dólares, porque la alternativa es endeudarse en moneda local a tasas de doble dígito, por el riesgo implícito
que supone exponerse a esa moneda. Entonces, los inversores extranjeros como yo, cuando invertimos en países emergentes, queremos hacerlo en bonos, pero denominados en dólares, por eso, ¿no? Y también las empresas y los bancos emergentes prefieren endeudarse en dólares por la estabilidad del dólar y porque las monedas emergentes muchas son muy inestables. Estoy pensando en Turquía, la lira turca, con cada año un 20% de depreciación. Pues imagínense un banco que se financia en liras turcas y cae un 20% de la lira turca. Su endeudamiento, su pasivo acaba de subir un 20%. Es tremendo, es tremendo. Entonces, un dólar fuerte cuando sube es tremendo y es un golpe muy duro para los países emergentes que se endeudan en dólares, porque tienen deuda en dólares. Sin embargo, generan sus ingresos en moneda local y cada vez les es más difícil devolver la deuda. Es una crisis. Entonces hay que preguntar, o hay que preguntarse, ¿el dólar seguirá subiendo? O lo que es visto desde la otra perspectiva, ¿las monedas emergentes seguirán cayendo? Unas más que otras. Yo debería decir que el dólar, en mi humilde opinión, no debiera seguir subiendo ya mucho más, debiera establecerse. Hay varios criterios ahí. El primero es que la oferta relativa de dólares en el mundo ya va a ser menor en el año 2021 que en el 2020. Fíjense ustedes que la expansión del balance y, por tanto, la fabricación de dólares por parte de la Reserva Federal, pues ha sido cercana al 17% en lo que llevamos de año. Por tanto, ha incrementado la oferta de dólares por ese 17%. ¿De acuerdo? Eso es una presión realmente bajista para el dólar. Pero ha dejado de hacerlo. Y al dejar de hacerlo, pues pudiera ser que el dólar subiera. De todas maneras, lo que hemos visto en los últimos meses es el índice DXY que recoge al dólar, ha venido cayendo. Antes lo he dicho al revés. Ha venido cayendo y la pregunta es, ¿el dólar seguirá cayendo o no? Y la respuesta es no, creo que no. Creo que el dólar no debiera caer más, en lo que sería algo favorable para el mundo emergente. He dicho antes que un dólar fuerte es muy malo para los mercados emergentes que se endeudan en dólares, y un dólar cayendo es bueno para los mercados emergentes. Bien, la pregunta del millón es, ¿el dólar seguirá cayendo? Creo que no. ¿Por qué? Porque el posicionamiento de dólares por parte de los inversores mundiales es corto de dólar. Lo que nosotros hacemos es decir, a ver, en el mercado de futuros, ¿cuántos contratos cortos hay y cuántos contratos largos hay? Bien, hay más contratos cortos que largos. Y en esa diferencia me dice que el posicionamiento neto es corto. La pregunta ¿es muy corto? ¿Es excesivamente corto como para que ya no haya margen para que la gente se ponga más corta y hunda el dólar abajo? Hombre, yo diría que es bastante corto. Lo que hago es normalizar todas las divisas y lo que hago es agarrar las series temporales de estos contratos netos, posición neta, y digo, las normalizo, saco una cosa que se llama el Z-score y veo que para el dólar el Z-score está en menos 1,2. ¿Qué significa menos 1,2? Pues que hoy el posicionamiento corto es una desviación estándar, 1,2 desviaciones estándar por debajo de lo normal. Bien, en la facultad también me enseñaron que cuando una serie temporal está más allá de una desviación estándar por encima o por debajo de la normal, eso es una anomalía estadística. Y por tanto, desde un punto de vista estrictamente estadístico, puede decir que el dólar está sobrevendido. ¿Puede estar más sobrevendido y puede seguir cayendo? Hombre, hemos visto en el pasado que sí, ha estado más sobrevendido. Pero lo cierto es que si echo mano de la estadística me dice que debiera normalizarse y debiera dejar de caer ya. Por tanto, debiera empezar a estabilizarse y después subir. Desde ese punto de vista,
Si el dólar ya no tiene que caer más, significa que el peso mexicano ya no tiene que subir más. Y si tiene que normalizarse y estabilizarse en algo que esté entre más menos una desviación estándar respecto a lo normal, el dólar debiera subir y el peso mexicano debiera caer. Por eso creemos que en 23,5 es un nivel más razonable, ¿vale? Sencillamente esto. Por tanto, en cuanto al dólar, esta es un poco la visión. No sé si les interesa también la visión euro-dólar. Hoy está en 1,18, cerca de 1,18. Y es la misma visión. Si el dólar está corto estadísticamente, en menos 1,2 desviaciones estándar por debajo de lo que sería normal, el euro está más 1,4 desviaciones estándar por encima de lo normal. Significa que el euro está sobrecomprado, ¿vale? Ojo, yo he visto al euro más sobrecomprado, lo he visto en más 2,6 desviaciones estándar. Con esto acabo la parte más técnica. Lo que significa que podría estar más sobrecomprado y podría subir más el euro hacia 1,20, 1,25, quizás puede, pero no se va a aguantar ahí. ¿Por qué? Porque es una anomalía estadística. Es un overshooting, es una sobrecompra muy rápida, ¿vale? Y las anomalías estadísticas o cualquier anomalía, por su naturaleza de anomalía, no se aguanta. Y por eso creemos que el euro dólar, haga lo que haga en el corto plazo, después debería volverse a meter en ese rango por debajo del 1,15 y con un pivote central en el 1,10. Debiera hacerlo. No sé cuánto va a tardar, pero debiera hacerlo. Oro. Bien, el oro ha subido con mucha verticalidad, ha dado alguna muestra de debilidad últimamente, cosa que no me extraña. Está ahí rondando el 1950, 2000, parece que el 2000 se le ha atragantado un poco, cruzó, llegó a 2040, se le ha atragantado. Alguien ha tenido vértigo o mal de altura y ha vendido, ¿no? ¿Qué va a hacer el oro a partir de ahora? Bien, el precio del oro es un ratio. Es un ratio. ¿Cuál es ese ratio? Onza dividido dólar. ¿Cuántos dólares por unidad de onza? Es un ratio. Entonces, los ratios, como siempre ocurre, se mueven, o sea, el resultado del ratio se mueve en función de cómo las masas del numerador o las masas del denominador oscilan. Y por masas me refiero a la oferta relativa. Si la oferta relativa del oro sube mucho y hay más oro en el mundo, su valor caerá y el ratio caerá. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿qué va a ocurrir en el futuro con el oro? Pues la respuesta es otra pregunta. ¿Cuál va a ser la oferta relativa de ambos activos, del oro y del dólar? Yo tengo muy claro que la oferta relativa, el cambio en la oferta del dólar va a ser mayor al cambio en la oferta del oro. Es decir, si yo fijo como punto de partida el día de hoy y digo, hoy existe esta cantidad de oro y hoy existen estas cantidades de dólares. El año que viene, ¿cuáles van a ser estas cantidades? Yo creo que el oro puede crecer un poco, la cantidad de oro, pero la cantidad de dólares va a crecer más. ¿Por qué? Porque tenemos activismo monetario que se basa precisamente en incrementar la base monetaria por encima de las necesidades monetarias que vienen determinadas por el PIB nominal. La base monetaria ha cambiado en los últimos meses 6 veces el PIB nominal. Bien, tengo muy claro que esto es únicamente lo que está detrás de la disparada del oro. Por lo tanto, la conclusión es, no es el oro el que sube, sino que es el dólar lo que baja. Y también el euro, porque también ha hecho lo mismo. Y también la libra esterlina, también el franco suizo. Porque el oro ha subido en términos de todas las divisas. Entonces la pregunta es, ¿estas fuerzas cómo se van a mover en el 2021? Bien, tengo muy claro que la expansión de masa monetaria va a crecer más que la expansión o la oferta de oro, por lo tanto el oro puede seguir subiendo, pero el crecimiento de la expansión de los dólares, la oferta relativa de dólares va a expandirse a mucho menos que lo que hemos visto en este año 2020. Lo que significa
¿Que el oro puede seguir subiendo? Sí, pero a un ritmo mucho menor. Mucho menor. Si el oro ha subido un 30% en el 2020, en lo que llevamos de 2020, pues puede subir un 5 o un 6% el año que viene. Ya está. Esto es importante, es interesante porque puede quitar mucho atractivo a aquel inversor que esté pensando en que, oye, el oro puede volver a repetir la proeza del 2020. No lo creo. O sea, tendría que venir una nueva crisis similar a la que vimos en marzo, abril, mayo, con lockdowns severos, cierres económicos, caídas del PIB del 40%, es decir, un cataclisma económico como lo que vimos en el segundo trimestre, para que el oro volviera a subir otro 30%. Como esto no lo contemplo, toco madera, pues, pues el oro ya no debiera subir, precisamente porque, como no se va a dar este episodio, pues no va a ser necesario expandir la oferta de liquidez ni de dólares ni de euros, ¿vale? Y ese ratio, por lo tanto, no va a alterarse en la misma manera, ¿vale? Por tanto, hemos hablado de dólar, hemos hablado de oro, hemos hablado de equity de Estados Unidos, hemos hablado de México. Voy a acabar con Europa. Voy a acabar con una pregunta muy directa que me hacen la gente y con una respuesta también muy directa. Una pregunta que puede llevar implícita algo, un escenario muy importante. Y es, ustedes saben que han habido un gran esfuerzo de gasto en Europa mediante varias fórmulas. Una de ellas es que los gobiernos se han puesto como garantes, han puesto garantías gubernamentales a todos los préstamos que los bancos den a las empresas que lo pidan, empresas que estén en apuros. Este esquema de garantía estatal puede llegar a representar un 22% del PIB en el caso de Alemania, o un 14% en Francia, o un 17% en Italia. Claro, imagínense ustedes que las empresas dicen, yo necesito préstamo. Entonces, los gobiernos van y les dicen, ves al banco que te dé un préstamo. Ah, pero el banco no me da el préstamo. Yo pongo la garantía. Entonces el banco sí da el préstamo. ¿De dónde sale el dinero? Del Banco Central de Europa, que les ofrece a los bancos esa liquidez para que la transmitan. O sea, los bancos están siendo utilizados por el Banco Central de Europa como vector de transmisión de liquidez para las empresas, y los gobiernos se ponen como garantía de sus préstamos. Bien, si ponemos por caso que las empresas usan todas esas garantías y toman todos esos créditos, pues estamos en una situación en la que las empresas subirán su endeudamiento y el gobierno también, equivalente al 20% del PIB. Eso significa que si hoy las empresas tienen una deuda equivalente al 200% del PIB, que suele ser lo que es, ¿vale? Quiero decir, el sector privado, entre familias y empresas. Las empresas pueden tener el 100% del PIB. Pues ahora pasarán a tener el 120% del PIB. Y muchos me preguntan dos cosas. Uno, ¿cómo se paga eso? Dos, ¿realmente las empresas europeas pueden soportar eso? Porque es una situación de balance muy complicada, con más endeudamiento, y por lo tanto hay que pagar más intereses. Oye, ¿ganan dinero suficiente como para pagar ahora más intereses? Y la respuesta es tranquilizadora, debo decir, por varias razones. Una, aunque incremente la deuda, el servicio de la deuda, servicio por intereses, no es un problema, porque los intereses son del 0%. Aunque tú te lleves la deuda al 1000% del PIB, si es un 0% el interés, un 0% de 1.000 millones es un 0% en intereses. Por lo tanto, el interés no es un problema. Pero entonces hay gente que ya dice, ya, pero bueno, pero el pago de principal ya empieza a ser un problema.
Y estos son préstamos que van desde 1 año hasta 5 años o incluso un poquito más. Significa que el principal hay que empezar a pagarlo ya desde el primer año. Oye, y este incremento de deuda pues sí que puede empezar a representar un problema cuando se pague el principal. Y debo decir que deben ustedes estar tranquilos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que estos programas de garantías estatales para que se dé el crédito han dado lugar a un aumento del crédito. Fíjense que en Europa las empresas han tomado nuevo crédito equivalente a 75 billones 122 billones en marzo, 75 billones en abril y 58 en mayo. Viene cayendo. Pero bueno, son 122, 75 y 58 en cada mes. ¿Saben ustedes cuál es el promedio de nuevo crédito empresarial desde el 2003 hasta el 2019? El promedio es 9,8. Claro, 9,8 mensual está muy por debajo de lo que realmente se ha tomado como crédito. Por tanto, las empresas han tomado mucha deuda. Pero no se preocupen, porque esa deuda que se ha tomado, sumando estos 3 meses, son 255 billones, es mucho menos de la deuda potencial que estos programas hubieran permitido. Lo que se ha tomado como deuda, 255 billones, solo es un 2,2% del PIB, cuando he dicho antes que estos esquemas de garantía podrían haber alcanzado el 20% del PIB. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, si en Alemania, por ejemplo, las empresas hubieran tomado todo el crédito posible sostenido por el esquema de garantías, que hubiera sido el equivalente al 22% del PIB, el pago de esa deuda se hubiera llevado el 21% de los beneficios operativos de las empresas. Pero como no se ha tomado toda esa cantidad de deuda, sino que se han tomado solo 41 billones, que equivale al 1,2%, se podrían haber tomado crédito equivalente al 22% del PIB y han tomado crédito equivalente al 1,2% del PIB. El repago de esta deuda solo se va a llevar por delante el 1% de los beneficios operativos. Por tanto, tenemos una cifra similar en Francia, en Italia y en España. Por lo tanto, no se preocupen, y a todos aquellos que decían el riesgo está en Europa, porque el incremento masivo de las deudas va a conllevar que las empresas no van a poder hacer frente. Diría que tranquilos, porque ha habido un incremento de deuda, pero no masivo, no ese incremento potencial que realmente podría haberse dado, y por tanto el repago de esa deuda es manejable. Y estamos hablando de que el repago de la deuda asumida hasta el día de hoy se puede llevar por delante o puede consumir entre el 1, el 3, máximo el 4%, dependiendo de cada país, del beneficio operativo, algo que es asombroso. Por tanto, no veo ahí ningún impedimento para que las empresas europeas pongan freno a sus proyectos de inversión derivado de un endeudamiento masivo. Por tanto, acabo con esto, con Europa y con la respuesta a esa pregunta. ¿Es Europa un riesgo sistémico de que la deuda se ha disparado y es inasumible? No, no lo es. Y con esto yo creo que lo hemos tocado un poco todo. Si hay alguna pregunta, tenemos 10 minutos para responder. Sí, les agradecería a todos aquellos que tengan preguntas, la pasen por el chat y yo se las estaré poniendo a todos en el Zoom. La primera pregunta que tenemos es, salió una noticia en Bloomberg comentando la cantidad de empresas grandes que se están yendo al capítulo 11 de bancarrotas en Estados Unidos y de igual manera la cantidad tan enorme de empresas pequeñas que están desapareciendo. Y Bloomberg comenta en su nota que esto puede ser un lastre importante hacia el desarrollo de la economía en Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues yo creo que en alguna charla, en alguna plática hemos hablado de esto y les voy a repetir las cifras. Un número enorme de defaults. Hombre, tengo el número de defaults acumulados y tenemos una proyección de defaults acumulada al final del proceso. ¿Vale? Fíjense, tenemos 111 defaults acumulados desde marzo de empresas cotizadas. Esto fue a cierre de julio. Podemos sumarle 10 más que hemos tenido, esto es a 30 de junio.
Ha transcurrido un mes más y hemos tenido algunas más. Podemos estar en 130 defaults acumulados desde el principio de la crisis. ¿Vale? Esto hace que estemos en una tasa de default del 5,4%. 5,5% para redondear, entre el 5,5 y el 6% a nivel mundial. En Estados Unidos estamos en el 7,3%. Es alto. Es dramático. Hombre, es alto. Es históricamente elevado. Yo no diría tanto que dramático, pero sí, debo reconocer que es elevado. ¿Hasta dónde puede llegar la tasa de fallidas, de quiebras en los Estados Unidos de América? Según Moody's y sus estimaciones, sus cálculos de métricas de riesgo de crédito, en Estados Unidos la tasa de defaults alcanzará el 12%. Y en Europa el 6%. Y a nivel mundial estaremos en un punto mediano, en el 9%. Hombre, sí, la verdad es que es dramático decir, oye, hemos pasado una crisis en la que el 9% de las empresas del parque industrial que cotiza ha quebrado. Vale. ¿Es eso suficiente como para paralizar la economía mundial? No, creo que no. Creo que no. Por lo tanto, respondo a la pregunta. Un número, ¿qué opino sobre el salto en las quiebras? Bueno, opino que es elevado. ¿En dónde estamos? En las cifras que les he dado. A nivel mundial estamos en el 5,4% y vamos a acabar en el 9%. En Estados Unidos estamos en el 7% y vamos a acabar en el 12%. En Europa estamos en el 3% y vamos a acabar en el 6%. ¿Por qué en Estados Unidos va a haber un mayor número de quiebras, 12%, que en Europa, 6%? ¿Es que está sufriendo más? ¿Es que Estados Unidos está, digamos, gestionando peor la pandemia o la crisis? No, no, en absoluto. Es sencillamente que el tejido industrial y el peso de los sectores es muy diferente en Europa que en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿dónde se están concentrando las quiebras en el mundo? Pues en dos sectores, ¿no? En el oil and gas y en leisure, placer, ¿no? Hoteles y todo eso. Pues precisamente el sector de oil and gas es mucho más potente en Estados Unidos que en Europa. Sencillamente, no digo decir que los bonos high yield norteamericanos pues lo vayan a hacer peor, no. Solo los de este sector, ¿de acuerdo? Y como todavía hay varias compañías, que también les di las cifras, ¿no? Hay varias compañías que van a llegar a quebrar. Creo que puse la cifra en $90.000 millones de quiebras solo del sector oil and gas. Por lo tanto, esta es la situación. Cuando el sector se estabilice, y parece que se está estabilizando, pues esto ya se controlará y no debemos ir más allá de este ratio de quiebras, ¿vale? Por tanto, elevado sí, dramático no. ¿Más preguntas? Si consideras que hoy todavía es momento de seguir invertido o invertir en la bolsa de Estados Unidos. Sí, mire, nuestro nivel de salida para Estados Unidos, es que aquí pasa una cosa. Y es que Estados Unidos, nosotros tenemos una estimación de beneficios del segundo trimestre que me parece que va a ser mejor. O sea, el resultado final va a ser mejor. Y en el tercer trimestre estábamos muy asustados porque con el mes de julio y los casos del coronavirus arriba de todo, decíamos, a ver si se va a frenar la reapertura y esto va a golpear a los beneficios. Pues la verdad es que estamos viendo que se está controlando el coronavirus y que por lo tanto agosto y septiembre pueden ser muy buenos. Entonces, yo creo que nuestra previsión de un punto de salida que estaba en 3.400 puede levantarse hacia algo como 4.000. ¿Por qué?
Porque los beneficios creo que van a salir mejor de los que estimábamos nosotros. Para el segundo trimestre, cuando hemos visto los beneficios de las tecnológicas, que han sido espectaculares, espectaculares, pues la verdad es que tenemos que levantar. Nosotros jugábamos con unas tasas de crecimiento del segundo trimestre, pues quizás del menos 40%, menos 45%, year on year, segundo trimestre de 2020 contra segundo trimestre de 2019, ¿vale? Probablemente no acaben en el menos 45, sino que acaben en algo como el menos 30 y pico por ciento. Eso significa que muy probablemente nuestro punto de salida esté cerca de 4.000. Entonces eso significa que hasta 4.000 yo puedo estar. La pregunta es, ¿estamos a tiempo para invertir en equity USA? Hombre, sí, en el entendido de que creemos que lo vamos a ver en 3.400, ¿vale? Un punto central estaría en 3.200, 3.300, que es justificable, lo que significa que el mercado hoy está cotizando en niveles justificables. La respuesta es sí. La respuesta es sí, tenemos un punto, digamos, ese punto de irracionalidad en que ya no entenderíamos la cotización estaría en 4.000. La respuesta es sí. ¿Más preguntas? Sí, alguien del público comenta o recuerda que te escuchó decir antes de las elecciones en México que veías bien que ganara López Obrador. Ahorita actualmente, como va el gobierno en México, ¿cómo ves cómo se han tomado las decisiones? Bueno, es verdad que en México yo mismo decía, a ver, López Obrador no lo veíamos como una amenaza populista en el sentido de, oye, una administración que implementa programas de gasto masivo para ganar popularidad, ganar votos, pensando solo, única y exclusivamente en beneficios sociales y abandonando pues las repercusiones que eso puede tener en mercados, coste de funding, coste de financiación y todo esto. Entonces estamos tranquilos desde ese punto de vista y lo reconozco. Entonces, a partir de ahí, ¿qué observamos antes del coronavirus? Pues observamos que el mercado también subía. Desde ese punto de vista, tranquilos todos, ¿no? ¿O no es verdad que el mercado venía subiendo? El mercado, antes del coronavirus, pues estaba cotizando en 45.000, ¿no? Y en el tercer trimestre del 2019, en agosto estaba cotizando en 40.000, por lo tanto venía subiendo gradualmente, pero venía subiendo. Por tanto, digamos que no hubo ahí un problema, ¿no?, de visión. Lo que ha pasado después con López Obrador es que nos ha sorprendido en esa ausencia de gestión efectiva, sencillamente. No vemos como un dinamizador de la economía. No le vemos con unas ganas de decir, oye, yo quiero que la industria X o México se especialice en una industria, yo quiero atraer capitales extranjeros, no lo vemos. Entonces no lo vemos como un dinamizador y sencillamente por eso decimos ahora de que, oye, pues visto lo visto, pues no tenemos más remedio que decir, oye, pues no vemos a México como un mercado que tenga un catalizador de impulso, no lo vemos sencillamente. Antes, ¿qué habíamos visto? Oye, pues vimos que en la época de gobernador López Obrador tenía una buena relación con los empresarios, por lo tanto, desde ese punto de vista no lo veíamos como una amenaza. Por eso decíamos, oye, pues estamos tranquilos, relativamente tranquilos. Yo mismo lo decía en varias regiones de México y en varias pláticas que mantuve en México. Yo no estaría asustado tampoco. La verdad es que después de la victoria de López Obrador, bueno, sí que hubo una bajada, pero enseguida recuperó y desde los 40.000 se fue a cotizar a 45.000, por tanto, bien, ¿no?, desde ese punto de vista, no hubo un susto, ¿no? Me gusta Obrador desde la perspectiva de que no es un populista en el sentido de grandes programas de gasto y destroza las finanzas públicas y mete a México de lleno en una crisis de deuda. No lo he visto. Y eso es positivo. Lo único que le falta a Obrador es quizás esa visión, ¿no? Esa visión de promover, ya no digo de que salga del burócrata. No exijo a ningún burócrata que digamos, que impulse el crecimiento,
solo que ponga las bases. Todo el progreso que hemos visto en la civilización humana nunca ha salido de un despacho de un burócrata. Por lo tanto, yo no le exijo eso. No voy a un burócrata y le digo, ¿tú qué ideas tienes para impulsar la economía? No, yo no le pido ni le exijo eso. Sencillamente le exijo es saber si va a poner las bases para que desde la iniciativa privada se pueda promover el impulso. Y desde luego, las decisiones de cerrar la puerta a inversión extranjera es una pésima decisión, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál sería mi opinión con base en las decisiones del gobierno? Pues vuelvo a repetir, no hay catalizador. Desde el gobierno no hay catalizador. No puedo decir más. No es buena. Más preguntas. Con respecto al bono de 10 años de Estados Unidos, que hemos visto que se ha incrementado en los últimos días de niveles de 0.5 a 0.7, ¿qué esperas hacia adelante? ¿Que siga aumentando la tasa? Mira, no lo espero. Lo que sí que puedo decirles es que yo a 0,70 no voy a comprar, ni mis clientes van a comprar, ni yo voy a recomendar a nuestros clientes de México comprar a tasa de 0,70. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque la tasa real es negativa. La inflación puede estar por encima del 1%, 1,5%, y la tasa nominal al 0,70, ¿qué me está dando? Pues me está dando menos 0,80 de tasa real. ¿Quién en su sano juicio va a invertir en eso? Solo un trader. Solo un trader que se dedique a intentar captar el beneficio potencial de que la tasa se mueve del 0,70 al 0,60 o del 0,70 al 0,50. Esos 20 puntos básicos de caída que promuevan o provoquen un incremento en el valor del precio del bono. Pero nosotros no jugamos a eso, no somos traders. Mis clientes no son traders. Yo tengo que recomendar a mis clientes posiciones que ofrezcan una rentabilidad en términos reales positiva, primero, y durante todo el tiempo. Y en este caso, ni es positiva hoy, y si yo me cierro en el Treasury a 10 años, voy a estar durante 10 años probablemente con una tasa negativa, real. No la puedo recomendar. Entonces, ¿dónde yo compraría? Lo he dicho, en la opinión corporativa, en el documento mensual, que espero que a ustedes les lleguen, hablamos muy claramente de ello. Hay un nivel para nosotros de entrada razonable, sería entre 1,20, 1,40, 1,50, 1,25, 1,50. Ahí entraríamos. A pesar de que la tasa real sería cero, y lo reconozco. Pero también entiendo que las autoridades monetarias están jugando ante la imposibilidad de bajar más las tasas y ante la imposibilidad de seguir incrementando la oferta de dólares mediante la expansión de balance o el quantitative easing. Ahora están jugando con la tercera vía del facilitamiento monetario, que se llama el control de la pendiente de la curva. No dejan que tome mucha pendiente, sino que la mantienen flat. ¿Vale? El 0 años y el 10 años prácticamente están pagando la misma tasa. Eso es lo que se llama el control de la pendiente de la curva. Porque si yo aplano la curva, lo que estoy es impulsando la actividad en hipotecas, inmobiliario, que se dispara. ¿Vale? Por lo tanto, no van a dejar que eso suba mucho. Y por eso digo, oye, en el 1,20, 1,30, 1,50 yo compro. ¿Por qué? Porque no van a dejar que suba mucho y probablemente la vuelvan a aplanar. Entonces, si yo entro en el 1,25 y la vuelven a aplanar al 0,7, gano mucho dinero. Pero esa sería la única condición en la que entraría. Si usted es trader, puede intentarlo en 0,70. Yo no. Más preguntas. Mencionaste de un fondo de high yield en empresas asiáticas. ¿Lo recomiendas como inversión en estas alturas? Sí, por supuesto. Ya les comenté en la pasada plática que en el mundo de los inversores solo se pueden hacer dos cosas. Uno, comprar participaciones de empresas, equity, o dos, comprar contratos con empresas, que son bonos. Si usted es de los que prefiere comprar contratos con empresas, digamos que solo tiene tres mundos. Uno es el occidental o el desarrollado, en donde la tasa es prácticamente cero, nos olvidamos. Y los otros bloques son emergentes, Asia y Latinoamérica. Y hay que decir, oye, pues ¿puedo comprar en los dos o solo en uno? Yo tengo muy claro que
para aquellos inversores que no quieran comprar participaciones de empresas, sino que quieran comprar contratos con empresas, el lugar es Asia. ¿Por qué? Porque cuando entras en el mundo de los bonos y de los contratos con empresas, hay algo que es incluso más importante que la capacidad efectiva de pago de la empresa. Y es la voluntad de honorar las deudas. Y yo percibo que entre Latinoamérica y Asia, la voluntad, la seriedad de los agentes económicos, de las empresas, a la hora de honorar las deudas, es mucho mayor. Evidentemente, dentro de Latinoamérica hay países y hay empresas, hay algunas que son muy serias, pero hay muchas otras que no. No sé por qué razón, pero es así. En Europa pasa lo mismo, ¿eh? Hay países como España en donde hay empresas que maltratan al acreedor en momentos de dificultad. ¿De acuerdo? Pero también haberles comentado algún caso en México, ¿de acuerdo? En donde las empresas han dicho, oye, no pagamos el cupón y tampoco lo pagamos en el periodo de gracia. Y ahí se quedan. Y no te dicen nada más. Y esto no puede ser. Una empresa asiática normalmente te da más visibilidad, te pide un alargamiento de los plazos, te hace un tender offer o te hace un canje, ¿vale? Pero no te deja 3 meses ahí tirado como acreedor. Entonces, como acreedor, debo de decir que los acreedores toman nota. Y han habido varias empresas latinoamericanas que han actuado de esta manera. Yo estoy convencido de que los acreedores han tomado buena nota. Buena nota. Esto va a pesar de cara al futuro. Porque cuando toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia. Y sobre todo en épocas de crisis, cuando las empresas reaccionan de esta manera, un maltrato al acreedor, cuando el acreedor es un compañero que acompaña, porque los compañeros acompañan en los procesos de financiación y por lo tanto en los procesos de expansión de las empresas. Cuando vuelva a volver el momento de llamar a la puerta del acreedor, el acreedor va a recordar, va a mirar de reojo y va a recordar el maltrato que hubo. Entonces la respuesta es definitivamente sí, empresas high yield asiáticas hay que tener en cartera. Y además les diré que esa sección de su cartera va a ser una sección que va a ejercer el papel de defensa. De defensa ante un otoño que puede plantearse como calentito o peligroso. Saben ustedes que nosotros, yo como director de inversiones también, de carteras aquí en Europa, en España, estamos ideando una estrategia en carteras por secciones. Cada sección tiene su papel, ¿de acuerdo? Y tenemos 2 secciones que actúan como abanderados, como muro ante lo que pueda venir. Una es de equity y otra es de deuda. La de equity mediante inversiones en megatendencias, que por algo son megatendencias, porque pase lo que pase, van a estar ahí y por tanto van a ser empresas que sean muy activas en cuenta de resultados y por tanto son defensivas, me van a actuar como muro, que me va a contener el golpe de los mercados, ¿no? Y la otra es un mercado de deuda que puede ser investment grade o high yield asiático, que suelen ser empresas con capacidad efectiva y con una voluntad de pago, ¿vale? Y que también va a suponer un freno o un muro contra el golpe. Por tanto, van a ser 2 defensas, mecanismos de defensa para las carteras. Y sin duda alguna, el mercado o los fondos de empresas asiáticas de high yield que yo recomiendo deben estar en las carteras. Muy bien, señores. Si no hay más preguntas, yo tengo que dejarles. Sí, ya sería la última pregunta. Te agradecemos mucho, Alex. Les comento a todos que vamos a suspender las pláticas hasta el día 16 de septiembre. Reanudaremos otra vez el ciclo de pláticas. Muchísimas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.